Hola, seguramente se han preguntado cómo es que ha nacido y evolucionado esta idea que ahora tenemos tan en nuestras mentes y tan en nuestra vida, que son los derechos humanos. Los derechos humanos, como una idea, como un concepto delineado, no existen desde la antigüedad y se han ido desarrollando a lo largo de la historia de la humanidad. Este concepto que ahora nosotros tenemos tan arraigado tiene sus génesis en la antigüedad. Uno de los filósofos más importantes, tal vez el más trascendente en materia jurídica, Aristóteles, ideó un concepto que es el concepto de isonomía, igualdad ante la norma, iso nomos. Este es uno de los fundamentos básicos de lo que ahora conocemos como derechos humanos, porque los derechos humanos tienen dos pilares fundamentales, la igualdad y la dignidad. Pero ¿frente a qué somos iguales? ¿En qué somos iguales? ¿Por qué somos iguales? La igualdad establece que dentro de nuestras diferencias debemos ser tratados en equidad de circunstancias. Así, no deberá haber diferencia entre blancos y negros, entre judíos y católicos, entre altos y chaparros, entre gordos y flacos, entre mujeres y entre hombres. Esta idea de la igualdad ha ido consolidándose a lo largo de la historia de la humanidad y ha sido recibida de diferente manera por los distintos sistemas jurídicos. El siguiente concepto es un concepto que se conoce ahora como dignidad, la dignidad de las personas. Y es un concepto que tenemos anclado en la Edad Media, básicamente con el pensamiento de los grandes padres de la Iglesia. Santo Tomás de Aquino, retomando el pensamiento cristiano que se inicia con los presupuestos de la Biblia, establece que todos tenemos dignidad. Tenemos una dignidad intrínseca y eso nos lleva a establecer una serie de mínimos que dentro de la norma permitan asegurar la vigencia de esta dignidad. En la modernidad, que es esta etapa histórica que comienza con la Revolución Francesa y que se consolida en una serie de documentos jurídicos que tienen distintas características, pero que guardan estos ideales o estos razonamientos primordiales, es donde encontramos con mayor detalle el surgimiento de estos dos principios. Así, la dignidad y la igualdad se consolidan en ciertos documentos que conocemos como constituciones. La primera de ellas fue la Constitución norteamericana y le siguió la Constitución francesa, que establecen ya dentro de sus textos esta idea que todas las personas tienen una dignidad y que todas las personas son iguales frente a la ley. Así, los conceptos de dignidad y de igualdad hacen que los derechos surjan, pero no surgen todos de golpe ni surgen de manera igualitaria o en el mismo sistema jurídico. Lo que encontramos es que van surgiendo por lo que se conocen como generaciones. Así, para explicar con mayor facilidad, tenemos que dentro de la primera generación de derechos que surge durante la Revolución Francesa, encontramos los derechos civiles, la propiedad, la libertad y la igualdad. Sin embargo, en la segunda generación encontramos los derechos sociales y políticos. Encontramos el derecho a la salud, el derecho a la educación, y esta categoría surge principalmente a principios del siglo XX. Encontramos los derechos de tercera generación, entre los que están el medio ambiente, los derechos de autodeterminación de los pueblos, los derechos a la identidad genética, entre otros. Aquí surgiría la pregunta, si todos los derechos tienen la misma base, que son la dignidad y la igualdad, ¿son iguales los derechos? ¿Existe una pirámide de derechos? ¿Hay derechos que valen sobre otros? Pues la respuesta es no. Todos los derechos son iguales en cuanto a su contenido esencial y a su peso específico. Sin embargo, en la dinámica de los derechos vamos a encontrar que muchas veces cuando yo trato de ejercer un derecho, puedo violentar o puedo intentar limitar el derecho de otro. Esto se conoce como colisiones de derechos. Sin embargo, las teorías contemporáneas nos establecen que no podemos hablar de que un derecho debe prevalecer siempre sobre otro. Por ejemplo, el derecho a la vida. Algunos sectores de la ideología política, religiosa o jurídica establecen que es un derecho sobre otros, lo cual es una falacia. Repito, todos los derechos valen y pesan igual. Sin embargo, tenemos que establecer un sistema para poder ponderar en qué momento determinado y en qué situación específica un derecho vale más que otro para poder hacerlo efectivo. Así, encontramos el mecanismo que se conoce como ponderación de derechos. Como su palabra indica, la palabra ponderación viene del latín ponderare, que quiere decir sopesar. Es decir,
En cada situación específica y en cada momento, el juez determinará qué derecho es el que vale sobre otro cuando se encuentren en conflicto. Así, hay distintas fórmulas de las cuales hablaremos en una cápsula posterior de cómo se ponderan los derechos. Pero lo que yo quiero dejar en claro en esta participación es que los derechos son una idea arraigada, gestada desde la antigüedad hasta la modernidad, que encuentran su base en las constituciones de la modernidad que se desarrollan, que se especifican en cada sistema y que están sujetos a una dinámica muy especial. Esta dinámica establece que haya conflictos entre ellos, interrelación y, ¿por qué no?, oscilaciones entre ellos, y de eso podremos hablar en cápsulas posteriores. Muchas gracias.